Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otro Reporte 10. Esta noche, junto con Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Con Alberto Pérez Blas. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, diputado. Vamos a tener la oportunidad de platicar, le decía esta noche, con el diputado Ernesto Palacios. Él es secretario de la Comisión de Desarrollo Social a la actual legislatura federal. Diputado, buenas tardes. Buenas noches. Estar acá, muchas gracias. Buenas noches. Le preguntábamos fuera de ley, esta comisión de la cual usted es secretario cambiará de nombre. Es correcto. Se va a homologar con el nombre de la Secretaría que pasará de Desarrollo Social a Bienestar Social. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, hay un fondo, un tema de fondo, ¿no? Nosotros pensamos que, además lo hemos platicado con la futura titular de ramo, que ya platicó con la bancada de Morena, de la que formo parte, que se trata de un cambio de fondo, una concepción distinta de la política social, y tiene que ver, entre otras razones, con que la Secretaría de Desarrollo Social se abocó por mucho tiempo, por los últimos años, de esto que hemos llamado la época neoliberal, simple y sencillamente a mitigar la pobreza extrema de manera particular. Se redujo los alcances de la Secretaría, el concepto de la Secretaría de Desarrollo Social para abocarse únicamente a la pobreza extrema. La Secretaría de Bienestar Social que va a tener el nuevo gobierno, la idea es que recupere los objetivos sociales del Estado mexicano que fueron abandonados en esta etapa, que tiene un alcance mucho mayor y que va a atender al ejercicio de los derechos sociales de las mexicanas y los mexicanos, no solamente al combate a la pobreza extrema, que es un punto fundamental de la agenda del gobierno y de la Cámara de Diputados, de los legisladores, pero desde luego con un alcance diferente, con una proyección hacia la consecución de los derechos que han estado ahí en la Constitución, pero como letra muerta hace muchos años, ¿no? Aún con esta andamiaje de programas que tenemos hoy en día. Sí, parece increíble que, habiendo un concepto tan antiguo como la filosofía china, que le atribuye a Confucio el haber dicho que no hay que regalar un pescado sino enseñar a la gente a pescar. En México, muchísimos siglos después, sigamos regalando pescados y no enseñando a la gente a pescar. Y eso creo que ha sido esta etapa que usted denomina neoliberal, lo que ha sucedido, ¿no? Había una especie de compromiso u obligación con instancias multilaterales como el Banco Mundial para que el ingreso mínimo per cápita de nuestro país fuese de $2 por día. Y esos $2 han sido el pescado durante los últimos años, ¿no? Sí, es una, decía yo, de este andamiaje de programas que además ha tenido algunos avances, pero en realidad sí nosotros consideramos que tenían como característica es nada más mantener el Estado, que le permitían a la gente sobrevivir. ¿Realmente sobrevivir? Diputado, creo que más que, bueno, efectivamente yo creo que para las personas, familias mexicanas que de verdad, o sea, cuando decimos pobreza extrema lo decimos muy rápido, pero significa mucho dolor para cada uno de ellos, ¿no? No levantarse y pues a lo mejor nada más ver el horizonte y esperar. Pero se configuraron una serie de padrones que creo que es ahí donde hay que romper también esa inercia para cooptar a toda esta población en los momentos de las elecciones.
Entonces, yo creo que ahí, efectivamente, creo que romper este esquema, esta inercia hacia donde iba el llamado desarrollo social de la nación, tiene que incidir también en esto de manera abierta, porque no podemos seguir, efectivamente, como dice Francisco, entregando 16, 20 pesos o mucho menos, la verdad, porque sabemos que hay hasta tarjetas clonadas o muchas cosas que pasan en la montaña, ¿no? Que resulta que no llega el recurso. Pero sobre todo creo que incluso a nivel Latinoamérica, los mexicanos tenemos como de alguna suerte la autoridad, como el aplauso para dar, pero recibir a cambio un voto a quien está dando, ¿no? Es correcto, Claudia. Yo creo que una de las principales razones por las que la ciudadanía reprobó el modelo, que no se trata de un cambio de gobierno, se trata de una transformación más profunda, reprobó el sistema, que además de que para nosotros significa una política muy conservadora, también tenía ese vicio de que se volvió clientelista o clientelar. Efectivamente, padrones muy bien afinados desde el escritorio, pero que chocaban con la realidad de las comunidades, que siguen chocando con esa realidad, porque hay usos y costumbres, porque hay necesidades que se revientan en la cara, que hay gente que todos los días manda a sus hijos con una tortilla dura y una taza de café, y eso es brutal. A veces ni para el café alcanza, es una hoja de té. Y a veces con una hoja de té, y a escuelas en paupérrimas condiciones. A distancias extremas. A distancias extremas, y entonces este es el abandono que yo hablaba hace rato, el abandono de los grandes principios de justicia social, de bienestar. Efectivamente, nosotros estamos convencidos de que se va a inaugurar una nueva etapa que tiene que erradicar el clientelismo. Lo que sabemos es que el gobierno está diseñando, está revisando a profundidad la conciencia de los programas, que la gente debe estar tranquila porque hay mucha gente que ha subsistido y que va a seguir recibiendo recursos públicos, pero desde luego que va a haber una nueva agenda social mucho más conocedora de la realidad del país, y desde la Cámara de Diputados vamos a cumplir los compromisos. Uno de ellos, en lo inmediato, que se considere delito grave la utilización de programas sociales con fines clientelares. Desde luego que ese es un tema esencial para esta nueva etapa. Tenemos que cortar de raíz el hecho de que se haya lucrado con la pobreza. Más allá de los escándalos, debemos de garantizar que nunca la política social de este país sea utilizada de manera clientelar para disputar el poder, porque eso va en contra de la dignidad de las personas y atenta contra los derechos sociales y atenta contra la democracia misma. Ese es el grave círculo vicioso en el que estábamos metidos. En esta consideración que hace, que me parece que es una consideración de mucho fondo, si estamos hablando de un cambio en la naturaleza, en la concepción, en la definición política de lo que es bienestar social, ¿cuánto tiempo cree usted que le llevaría a esta administración lograr una transformación de tal fondo? Porque en este momento tenemos toda una cultura alrededor de los programas sociales. En el propio gobierno del Distrito Federal, los programas sociales son uno de los elementos básicos y más importantes de su ejercicio presupuestal. Entonces, la primera pregunta que yo le formularía, diputados, ¿cuánto tiempo cree que cambie para poder cambiar este paradigma que necesiten ustedes? Esa sería mi primera consideración. Y posteriormente le haría otra pregunta. Si la idea es transformar de fondo y entender a los programas sociales como un paliativo que ayude a condiciones extremas, pero en el fondo de lo que se trata es de recuperar la dignidad del individuo, creo que el único mecanismo
factible de hacer es el trabajo digno, el trabajo bien remunerado. ¿Cuál sería entonces el planteamiento de este concepto de bienestar social con la política de trabajo? Porque al final estarían totalmente hermanadas. Y no lo digo yo, lo dice el Coneval, por ejemplo, ¿no? Bueno, en cuanto a los tiempos, yo creo que hay unas prioridades que se han estado marcando por el próximo presidente, que ha dicho: vamos a hacer un ahorro, van a ser tiempos de austeridad republicana, y con ese ahorro vamos a arrancar desde el primer día con programas que son muy importantes. Hay un cambio que a mí me parece que será muy bueno, muy importante, con el tema de la pensión contributiva de adultos mayores, que se va a arrancar desde ya. Los censos se van a empezar a levantar, ya están iniciando a levantarse, pero fíjense la diferencia, y eso le rompe el esquema clientelismo de manera automática. ¿Por qué? Porque ya no se va a condicionar a ver quién amerita o quién merece la pensión, sino que va a ser universal. Entonces, si el único criterio es cumplir con la edad de 68 años, entonces no hay manera de que nadie le condicione a la gente ese programa. O sea, eso va a ser inmediato. Es un asunto que, empezando el gobierno, arranca con ese criterio, con algunas variantes que nos han comentado, por ejemplo, en comunidades indígenas, que probablemente la edad sea un poco menor, o que la gente que ya recibe hoy de 65 más únicamente en extrema pobreza la va a seguir recibiendo. Pero es un cambio que tiene que ver con ya una nueva concepción de la política pública, el cambio de focalización a universalidad de este derecho. Yo creo que va a llevar un tiempo, porque sí se está realizando de manera muy exhaustiva. Y yo creo que eso tiene que ver con esto de enseñar a pescar, se ha comentado, ¿no? A mí, de las cosas que yo destaco mucho es, una, vamos a tener a un encargado del presupuesto nacional, el subsecretario de egresos, que es un experto conocedor de la desigualdad de este país. Atacando la desigualdad, vamos a atacar el tema de la pobreza. Dos, tenemos a una futura secretaria que es experta en economía solidaria, que es experta en el trabajo comunitario, que es experta en temas de proyectos productivos en las comunidades. También tenemos un programa muy importante que no va a estar a cargo de la Secretaría de Bienestar, sino a cargo de la Secretaría de Trabajo, que es un programa bastante anunciado en la campaña de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ese programa es, en su gran mayoría, una modalidad de inyección de recursos públicos para formar en aptitudes, en oficios, insertar a los jóvenes al mercado laboral. Regresamos a la época del aprendiz. Es más o menos, eso lo platicamos con la futura secretaria del Trabajo. Ese programa lo que va a hacer es invitar a las empresas, pequeñas, medianas empresas, a que incorporen a los jóvenes para que aprendan oficios, para que aprendan el trabajo, para que se formen con capacidades laborales, y se les va a dar decían en la campaña que el presidente electo iba a regalar el recurso y iba a caer en el... Pues no, está haciendo un ejercicio muy responsable de proyectar lo que se tiene, no gastar más de lo que se tiene, y además inyectarle muchos recursos a la parte productiva, a la parte... No regalar el dinero. No se va a regalar el dinero, se va a fomentar este aprendizaje. Además, en las comunidades
hay un programa que él mismo está anunciando. Si nos permite, diputado, Sí. tenemos que hacer una pequeña pausa. Adelante. Y enseguida platicamos este otro programa. Con mucho gusto. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Gracias por continuar con nosotros en este reporte. Estamos platicando con el diputado Ernesto Palacios, el secretario de la Comisión de Desarrollo Social, que próximamente, lo explicaba hace un momento, cambiará su nombre a la de Bienestar Social para homologarlo con la Secretaría del Despacho Presidencial que llevará ese nombre. Y nos platicaba, empezaba a comentar, diputado, sobre este otro programa anunciado por el ahora presidente electo López Obrador. Sí, que tiene que ver, se ha dicho incluso del sembrado de hasta 1 millón de hectáreas con árboles maderables, con especies, que a mí me parece muy importante porque algo que no estaba sucediendo en estos gobiernos que terminan es que hubiera una articulación entre programas de diferentes dependencias. En este caso, en las comunidades se va a tomar en cuenta, en algunos casos, la asamblea gigante, en otros casos será por usos y costumbres, pero se va a tomar en cuenta, se les va a consultar sobre el tipo de árboles, las especies. Obviamente, ahí lo que se buscará por el gobierno entrante es que jóvenes que viven, que son oriundos de esas comunidades, aprendan también a partir del acompañamiento de gente especializada, ingenieros agrónomos, que los van a involucrar, que se les va a dar no un dinero en dádiva, sino a partir de un trabajo que van a desempeñar en su propia comunidad. Y esto, de alguna suerte, diputado Palacios, creo que es algo, por supuesto, novedoso, porque lo que era la cuestión de desarrollo social, o como lo conocíamos de manera federal, que tenía sus extensiones a los estados, pues era precisamente nada más en atención a la pobreza, decían, que al final sabíamos que es la pobreza extrema. Pero si hay una atención a las comunidades, no simplemente a grupos vulnerables, yo creo que es lo que toda la población estamos pidiendo, ¿no? Porque sobre todo, bueno, la clase media cada vez más pauperizada, decimos, ¿en dónde nos quedamos nosotros, no? Porque sobre todo somos los que pues tenemos al SAT, al SATán, digamos, ¿no? Yo ya lo he nombrado así, detrás de nosotros, en donde efectivamente pues no tenemos
ninguna recuperación a nivel comunidad, no lo estoy diciendo a nivel personal, sino a nivel comunidad, ¿no? Cada vez las comunidades están más deterioradas, con más violencia, con más inseguridad, pero es precisamente yo he empezado a detectar que en los lugares más deprimidos y donde la pobreza está más asentada, es donde precisamente emerge la violencia. Entonces, yo creo que este nuevo concepto de bienestar social tendría que sí reflejarse, y creo que es la idea que tienen ustedes, y no corríjame, diputado Palacios, de que esto sea efectivamente para toda la comunidad y no para un padrón o un individuo de cada padre. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque constreñir la agenda y dedicarse a estos famosos padrones, nada más focalizar la atención en el sector de extrema pobreza, que es muy importante, pero efectivamente de ahí viene, nosotros vemos la propuesta de que se atiendan los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes, que muchas veces no estaban reflejados ahí, algunos sí. Había 11 millones de personas en estas cifras de pobreza extrema, pero hay un universo de jóvenes que efectivamente no estudian, no trabajan, pero no necesariamente se encuentran ahí en esa estadística. Entonces, sí, atender esta población, por supuesto que va a generar una movilidad social, sí va a generar una ampliación de las opciones, de las oportunidades. También una parte del programa que nos comentaban es que también va a ser destinado a reincorporar al sistema educativo a jóvenes que por razones económicas no pudieron permanecer. Entonces serían como los dos componentes que va a tener ese programa, pero efectivamente el modelo de bienestar social, la política de bienestar social, tiene que preocuparse en general por los satisfactores de la población. Como la Constitución mexicana fue precursora de los derechos sociales, fue precursora de un modelo en el mundo, que ahí está, que nunca se cumplió. La justicia social. La justicia social, y tiene un catálogo de derechos muy importante. Los artículos que hablan del derecho a la alimentación, de las niñas y los niños, del derecho a la seguridad social. Oye, diputado, yo quería preguntarle dos cuestiones. A lo mejor una muy alejada de la otra, pero la primera sería: vemos que se está atacando la pobreza, se está buscando el bienestar en los ámbitos urbanos y en el ámbito agrario. Pero, ¿y qué con los litorales de México? Tenemos una riqueza ahí que no ha sido explotada, y yo no he escuchado de parte del presidente electo, tampoco de sus colaboradores más cercanos, algo que nos lleve, como decía Luis Cortines, camino al mar nuevamente. Tenemos ahí una riqueza que debemos explotar, esa sería la primera. Y la segunda, no se la quisimos preguntar de inicio porque queríamos agarrar confianza, pero como ya estamos en confianza, estamos platicando como si nada hubiese pasado en desarrollo social, y es donde más latrocinios se han detectado. No que no se hayan dado en otras áreas, es aquí donde se ha puesto la lupa, porque creo que más que criminal resulta no el robar a los ricos, sino, como decía Robin Hood, son Hood Robbins al revés, estos roban a los pobres. ¿Qué va a pasar con todas estas cuentas pendientes que los mexicanos exigimos el 1 de julio a través de nuestro voto que culminaran y que se castigaran? Desde luego, yo he visto que hay una planeación que se está haciendo por parte del gobierno entrante, que atiende mucho el tema de la desigualdad regional. Entonces, creo que sí está considerado, primero, que los programas lleguen a todos los rincones del país, es decir, los censos que se van a levantar está contemplado todo el universo de municipios. Entonces, por ese lado... Pero un problema concreto a la pesca. Teníamos flotas pesqueras, camaroneras, etcétera, pero estas políticas neoliberales dieron preferencia a embarcaciones y a otras nacionalidades para que vayan a explotar nuestro propio mar patrimonial. Claro.
Y yo no veo que haya un programa de revitalización de esta actividad tan importante que incluso es más económica y que podría acercar nutrientes y proteínas sobre todo a la población de una manera más económica. Yo creo que hay una redefinición también en materia alimentaria, porque una política que estuvo mucho comentada en el discurso, muy comentada, es que vamos a producir mucho lo que se consuma en el país. Hay una fusión incluso de los organismos liconza, justamente porque ahora lo que se concibe es esta vinculación entre productores nacionales y el tema de la seguridad alimentaria de los mexicanos, ¿no? Insisto en el tema, pero en el supermercado me encuentro pescado peruano y es una incongruencia que teniendo tantos litorales no haya pescado mexicano. Incluso más barato. Más barato. Sí, Incluso más barato. sí, pues es que hay una desvinculación, pareciera que el modelo que se siguió era exportar lo más que se pudiera, importar, buscar la inversión y entonces ya iba a fluir el desarrollo de manera. Pero sí está contemplado, desde luego que está considerado a partir de la recuperación de esta fuerza productores nacionales, no solamente de los pescadores, sino de los productores en general, y desde luego que eso se va a primero aprovechar en esta nueva concepción de seguridad alimentaria, ¿no? Que además a mí me gusta mucho porque choca también con el tema clientelar, porque nos trae estos programas que tienen una red muy importante en toda la República. Y también se habló, hace unos días se anunció justamente el tema de una canasta básica a precio muy razonable, lo dijo el presidente electo. Desde luego que ahí va a tener que haber una vinculación con los pescadores, con los productores de carne, de huevo, de leche. Entonces yo creo que sí es un tiempo de renacimiento, como se ha señalado, ¿no? Y en el otro tema, pues sí es una más de las vergüenzas nacionales. Hay una gran tragedia que está ahí, que es la tragedia de la desigualdad y de la concentración del ingreso y de la riqueza, de lo que comentábamos hace un rato, de las niñas y los niños que van a la escuela con la panza vacía, como se dice, ¿no? Es una tragedia que muchos jóvenes fueron expulsados del sistema educativo y muchos jóvenes fueron expulsados de su propio territorio, pero esto que sucede en la última etapa pues no hace más que evidenciar esto que se señaló en la campaña como el mayor problema de este país. La corrupción, desde luego que impactó a la agudización de la pobreza, a la descomposición social. Desde luego que si se habla de que son muchos recursos, pensamos que son pocos, y tan es así que hoy con ahorros, con la austeridad, va a aumentar el gasto social, pero los recursos que se invirtieron... O sea, no empresas fantasma. Eso es una cosa que no puede ser borrón y cuenta nueva. Ni cochinitos. Efectivamente, pareciera que se despacharon con la cuchara grande, como se dice, y nosotros en la Cámara vamos a estar... primero estamos haciendo una revisión muy puntual de lo que ha observado la Auditoría Superior de la Federación. De hecho, la Auditoría Superior, yo creo que el reclamo nacional también, diputado, que lo interrumpa, es que de hecho ya hay procesos, y de hecho hasta procesos para decenas, digamos, hasta creo que 30 funcionarios públicos. Pero aquí de lo que se trata precisamente es la cabeza, el poder supremo, porque la verdad es hasta allá llega la corrupción, que no pase nada, ¿no? Y bueno, a lo mejor la verdad es que hemos tenido aquí invitados en la mesa que no han sido los artífices, sino los engañados, porque yo puedo pensar que muchos a los que les están siguiendo ya un proceso, pues a lo mejor les pasaron un papelito que tuvieron que firmar y no se enteraron ni siquiera de qué fue lo que sucedió. Entonces, yo creo que ese sería uno de los detonantes del verdadero cambio, diputado,
porque estos pequeños peces o los chivos expiatorios, pues los hemos conocido durante muchos años, pero las cabezas, esas, bueno, pues luego nos enteramos que son grandes empresarios en otros países o que inciden incluso en la economía o en las finanzas nacionales. Entonces yo creo que es ahí en donde quizás a su comisión no le toque puntualmente, ¿no? Que es un ámbito más que nada jurídico, pero creo que sí tenemos que manifestarlo nosotros, porque que usted sea la voz de muchos de nuestros televidentes, radioescuchas, quienes lo leen, de que efectivamente hay una demanda nacional, social, como dice Francisco, plasmada en las urnas, ¿no? De que lo que también requerimos no solamente es un cambio, sino también justicia. Dicen por ahí que la justicia es difícil de definir, pero bueno, queremos justicia jurídica, el país requiere esa justicia jurídica. Vamos a que hacer una pequeña pausa, diputados, si nos permiten, y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Continuamos con la entrevista al señor diputado Palacios. En el tema del bienestar social se ha venido manejando dos grandes interrogantes. Una, la nueva política va a contemplar la desaparición del Coneval como un órgano de evaluación de la propia política, o sea, lo que se ha avanzado en estos términos de evaluación, que para muchos significa un adelanto significativo en lo que corresponde a evaluaciones de políticas públicas, de alguna manera, y algunos voceros han mencionado que debería de sustituirse por alguna otra fórmula para estar acorde a la nueva política de bienestar social. Esa sería una primera interrogante, diputado. Y la segunda, y que tiene que ver mucho con estos efectos que en el pasado tuvo los famosos precios de garantía, que se ha dicho que Bienestar Social está contemplando otorgar precios de garantía para una canasta básica mínima, que se dice que tampoco está muy de acuerdo con Coneval en este sentido, que no posibiliten la libre competencia por un lado, pero sobre todo la productividad de los productores mexicanos. Y eso se ha considerado que pudiese traer como consecuencia, de nueva cuenta, producciones onerosas para el comprador, que en este caso sería el gobierno, para garantizar esos precios de garantía. Bueno, primero no quisiera dejar pasar, creo que el tema que comenta Claudia es un mandato del 1 de julio, ¿no?
O sea, la gente no está dispuesta en este país a tolerar la corrupción y la impunidad. Ahora, sí nos toca, el Congreso tiene dos funciones esenciales, tiene más, pero dos son las esenciales. Una es legislar y la otra es como vigilante del Poder Ejecutivo, del gobierno, del seguimiento como órgano de control. En ese sentido, pues nosotros tenemos que demostrarle a la gente que este Congreso, que tiene una nueva correlación, una nueva mayoría, debe de cumplir. Y en ese sentido, decía yo, vamos a estar muy pendientes. Hoy por hoy hay una institución que debe de seguir siendo observada. Ya hubo una gran labor de los investigadores, de los comunicadores, de los periodistas, que son los que hicieron que todo esto brotara, todo este lodo, gracias a la labor periodística. Pero hoy la Procuraduría General de la República tiene una enorme responsabilidad, porque ya tiene en sus manos las pruebas, ya tiene en sus manos las denuncias. Y si la Procuraduría dice, emite una resolución, no, pues entonces se tiene que proceder desde el Congreso. Si es el caso, por supuesto que se tiene que proceder. Entonces, sí estamos muy atentos a eso. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos revisando todas las irregularidades para ver por dónde, ¿no? Obviamente la labor de revisión de la cuenta pública pues es muy importante para evitar que vuelvan a suceder cosas como estas, pero tiene que haber una resolución muy puntual de los responsables en todos los niveles y tiene que acreditarse y entonces ya se verá, pero eso es muy importante, ¿no? El tema de la Procuraduría. Tema del Coneval, a mí me tocó participar en su, digamos, cuando se hizo el diseño. Estaba yo en el Senado de la República como secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Social. Desde luego que fue un avance muy importante porque anteriormente se medía la pobreza con esto de los $2. Había una medición que resultaba muy limitada porque la encuadraba nada más en el ingreso de las personas. Entonces, a partir de que se creó la Ley General de Desarrollo Social, que por cierto fue aprobada por todas las corrientes políticas, se determinó que se midiera por ingresos y por carencias, y las carencias ligadas a los derechos sociales. Entonces se mide carencia en alimentación, carencia en salud, carencia en seguridad social. Ese fue un avance muy importante porque ya entró el tema de los derechos en la medición de la pobreza. Desde luego que no todo ha sido malo, hay que reconocer que sí hay algunos avances, pero también se tiene que revisar, y eso nos toca a nosotros, pero también al nuevo gobierno, hasta dónde esta medición de la pobreza, que tenía además un propósito, yo lo tengo muy presente, tenía un propósito además, que pudiera ser atendido con visión de Estado, más allá de un periodo de gobierno, pudiéramos saber si avanzó o no se avanzó. Claro. Por cierto, esa medición hoy nos demuestra que no se avanzó, porque en términos reales empezamos el sexenio con 53.3 millones de pobres y lo acabamos con 53.4. Quizá bajó el porcentaje, pero por el crecimiento de la población pues sigue siendo igual de indignante y igual de monstruosa la cantidad. ¿Y son cambiables las cifras de Coneval? Bueno, porque recordamos que hubo por ahí una disputa con el INEGI precisamente por la metodología que se usaba y que se daba los diferentes resultados. Es correcto, ese es uno de los temas que hemos estado revisando en la Cámara, que vamos a revisar, porque efectivamente en 2016 sorpresivamente se cambiaron los cuestionarios. El Coneval mide la pobreza, pero lo hace a partir de los insumos que le arroja el INEGI, con las encuestas del INEGI. Entonces, en 2016
lo que no se había dado desde que se creó el Coneval, desde que se publicó la ley, es que cambiaran las encuestas. Se volvieron a hacer las encuestas en el decil más bajo de ingresos de la población, con un argumento muy extraño, porque lo que dijo el INEGI fue, bueno, pues vamos a mejorar, no dijo por qué. Nosotros además hemos rechazado esa percepción de que, o ese criterio de que hay que desconfiar de los pobres, de las personas en pobreza. Es que decían que habían reportado ingresos menores de los que recibían. Se vuelven a realizar... Eso lo hace el presidente, ¿no? Eso lo hace... Bueno... Lo hace Peña Nieto, eso, de reportar menos. Pero además de... no es significativo, ¿no? Pues lo hicieron significativo en la medida que olímpicamente se vuelve a hacer la encuesta y arroja un ingreso mayor. Y una cifra menor de pobreza. Yo he estado diciendo en diversas entrevistas que esa cifra de 2 millones que se redujo, de 2 millones de personas en pobreza extrema, es muy cuestionable, porque si tenemos una economía que no crece, si tenemos un empleo que es precario, si más no bien hay, debió ensancharse. No se corresponde con que de repente tuvieron más ingresos los del decil más bajo. ¿Con base en qué? Bueno, pues efectivamente sí tenemos que revisar no solamente el Coneval, tenemos que revisar este esquema que existe con el INEGI, porque esa decisión no la debieron de tomar a la ligera, nada más y nada menos que nos interrumpe un proceso de medición. Yo creo que ese tiene... Sí, ya no son comparables las cifras. Bueno, ahí demostró el INEGI que es un organismo constitucional autónomo, ¿no? Y que no fue la única vez, ¿no? Ha habido otras, en otras administraciones, que de repente el INEGI pues resulta que señala que hemos avanzado, digamos, en cuestiones de... Sí, y ahora le encargamos a la medición de la inflación. Así es. Y claro que eso tiene que ver con el presupuesto que se asigna a estos grupos, ¿no? Sí tenemos que revisar el diseño, el modelo, porque siempre hay esa tendencia a maquillar las cifras. Me refiero a los gobiernos últimos, ¿no? Siempre ha habido un manoseo, hay un intento de acomodar las cosas para que se aparezca. Este es el sexenio que me parece que permaneció idéntico de cómo lo recibieron el gobierno, cómo lo entregan, y que más veo ese manoseo, ese intento de manoseo. O sea, fíjense, por ejemplo, un tema que a mí me parece muy cuestionable es que hay en el informe de gobierno, en el análisis del informe nos dimos cuenta que reportan una disminución en las carencias sociales, que dicen que es un mínimo histórico. Pero cuando uno revisa, bueno, ¿y por qué disminuyó la carencia en salud? Pues porque afiliaron masivamente a la gente al Seguro Popular. Oye, pero no hay camas suficientes, la gente hace fila de espera, no están contemplados los grandes males por los que muere la gente en este país. Pero simple y sencillamente por haberlos afiliado al Seguro Popular, el Coneval ya considera que tiene servicio médico, que ya atención es como decía un gran conocedor de estos temas, decía, es como si en un examen escolar no hay más que dos opciones, o te ponen tacha o te ponen palomita. Si el Coneval dice, bueno, pues ya está en el Seguro Popular, ya tiene palomita la carencia en salud. Pero si uno ve este sexenio también fue especialista en los elefantes blancos. Inauguraron hospitales que nunca funcionaron. Bueno, las puras fachadas. En esas comunidades tienen palomita en carencia de salud. Tenemos que impedir que eso vuelva a suceder. Entonces, una de las cosas que vamos a plantear, tanto a nuestros compañeros diputados como vamos a revisar con el gobierno, es que podamos anclar
verdaderamente la medición al ejercicio de los derechos. En este caso, por ejemplo, el derecho a la salud. ¿Verdaderamente se está cumpliendo el derecho a la salud? A mí me parece que no, que la sola inclusión al Seguro Popular es un avance, porque es una persona que finalmente se enfrentaba a un cuadro de enfermedad totalmente desprotegida, sin ingresos, sin ninguna... entonces ahora, pues, sí está afiliada, pero habría que ver el grado de cumplimiento. O sea, yo creo que la primera etapa fue buena, fue un avance bueno, se ligó, pero este periodo adolece de un gran problema. Los derechos sociales estuvieron mucho en el discurso y en el lenguaje, pero ya realmente los datos. Hay otros países que han avanzado mucho en el enfoque de países de América del Sur, por ejemplo, el enfoque de derechos en los programas, en las políticas sociales, y tienen estándares muy claros de cumplimiento de derechos. Pero podríamos copiarlos perfectamente. Podríamos usar estándares internacionales, desde luego que podríamos hacer algo mucho más profundo, pues para que sea una medición más congruente con la realidad. Pues se nos ha cortado el tiempo, diputado. Vamos a pedir que próximamente nos visite otra vez, nos acompañe, con mucho gusto, para que nos vaya platicando cómo vamos avanzando en este tema que es de muchísimo interés, porque combatir la pobreza, terminarla, erradicarla, es yo creo que una de las tareas fundamentales. Desde luego, y pues muy agradecido, y un saludo a toda la audiencia y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Claudia Rodríguez, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Alberto Pérez Solás, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también nos sintonice en este mismo espacio. Y mientras tanto le deseo buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.